Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que vamos a continuar o vamos a iniciar con el tema del fracaso de la oposición por votar la mesa de la Cámara de Diputados. Era la tercera vez que lo intentaban y le fracasó. Hay una vieja frase que la tercera es la vencida, pero eso depende de quién es el vencido, ¿no? O de quién es el que tiene que repetir las cosas. Hay gente que no entiende nunca, en una de esas va a haber un cuarto intento. La oposición simplemente no juntó los votos necesarios y con abstenciones incluso de las siguientes personas de ese sector, de la oposición. Pamela Giles, creo que todos la conocen, ¿no? Don Florcita Motúa, el señor Alarcón, no sé si se abstuvo con o sin la hélice de plástico en la cabeza. Don Renato Garín, otro revolucionario. Félix González y la señora socialista Jenny Álvarez. Se abstuvieron. Y es interesante esto porque he aquí una oposición que no es capaz de votar una mesa, y sin embargo pueden votar un gobierno, como prácticamente lo han hecho, y pueden votar un país. Ya vamos a hablar sobre eso a propósito de lo que estaba diciendo Edwards, este economista, escritor que vive en Estados Unidos. A raíz de este nuevo fracaso, con abstenciones de su propio campo, incluyendo personas como Pamela Giles, que yo pensaba que era algo así como la nueva pasionaria de la izquierda, en este caso la izquierda chilena. Y quedó la crema. O sea, esta derrota los afectó enormemente. Se están responsabilizando unos a otros, se están se están denunciando. En algún momento incluso prácticamente hubo un enfrentamiento en un pasillo entre una señora y un caballero de ese sector. Parece que la señora le dijo: ¿no te da vergüenza haber votado o no haber votado? El otro le respondió iracundo, hubo insultos. La señora obviamente se subió al carro del feminismo e inmediatamente convirtió los insultos, que no tienen sexo. Cuando uno se enoja e insulta, da lo mismo si está insultando a un hombre, a una mujer o a quien sea. Pero hay que aprovechar las oportunidades que hay, ¿no es cierto? Así que hoy en día hay que tener cuidado porque las señoras se suben a ese carro inmediatamente, al carro del acoso, del asedio, del, no sé si femicidio o genocidio, qué cosa. Entonces a su vez saltaron otros a decir que lo van a arrastrar a este personaje que no sé quién es, a una comité de ética, etcétera, etcétera. Se armó un quilombo gigantesco. Y mientras tanto la democracia cristiana, por intermedio de uno de los dirigentes de sus bancadas, dijo que con esto se ponía fin a los acuerdos con las distintas coaliciones de la oposición, estos acuerdos administrativos que habían al cual habían llegado en algún momento, hace rato, para hacerse de las mesas. Todo se les derrumbó y una vez más, mostraron la oposición que no sirven para nada. No sirven para nada. O sea, no sirven para nada positivo. No sirven ni siquiera para votar una mesa. No se pueden unir ni siquiera para eso. Empiezan las diferencias. Yo honestamente he tratado de imaginar por qué estas personas que se abstuvieron. De una o dos de estas personas, imagino que hubo temas personales de enconos con personas del otro lado que presentaron el asunto. Porque se ha llegado a eso. Por momento el Congreso se ha convertido en residencial La Pichanga. Entonces hay pelea entre las señoras, hay intriga, todo se mezcla. Y no son capaces de votar una mesa. Pero, como ustedes saben, así como para construir es difícil, se requiere concertar los esfuerzos de distintas personas, se requiere tener un plan, un diseño bueno para que no se caiga todo con la primera piedra, se necesita paciencia para hacerlo a lo largo de un tiempo, se necesita una visión que vaya más allá del interés inmediato. Todas esas son las cosas que se necesitan para construir cualquier cosa. Escribir un libro, pintar un cuadro, levantar un edificio,
lo que sea. Pero destruir es lo más fácil que hay. Cualquier, cualquiera puede agarrar un martillo y romper la Pietà, cualquiera puede perforar con un Miguelito, un neumático, cualquiera puede hacer daño, cualquier tonto puede rayar un muro. Destruir no cuesta absolutamente nada. Entonces, ¿para qué ha servido la oposición hasta ahora? Para destruir. Están destruyendo las instituciones de este país, una por una. Para eso no se requiere mucha inteligencia. Se requiere ser simplemente una persona repleta de odios, repleta de fantasías sobre un mundo futuro del cual no tiene ni idea, repleto de eslogan, de frases hechas, de lecturas mal digeridas, si es que hubo lecturas alguna vez. Y usted agarra todas esas cosas, las pone en una juguera, las revuelve y sale el progresista. Eso es. Si usted alguna vez, señora, señor, enfrenta a un progresista que no empieza inmediato a insultar, por supuesto, a garabatear y a amenazar, sino que está dispuesto a conversar. Puede ser de su familia, un amigo, un conocido. Empieza a investigar qué es lo que imaginan como un Chile mejor, qué ideas específicas tienen sobre cualquier tema y va a ver usted con qué se encuentra. Se encuentra con un cero a la izquierda. Así es que esto de la mesa es anecdótico, no tiene mayor importancia. Si hubieran conseguido la mesa, tampoco tendría importancia. No la consiguieron, tampoco tiene importancia. Sirve de ilustración de que esta oposición no es capaz de nada constructivo. No es capaz de unirse ahora ni siquiera para una demolición, ni siquiera para eso. ¿Por qué? Por razones para mí que no conozco. Ya voy a recibir información de mis espías que tengo en el Congreso, que me informan toda la semana, y a cosas a veces muy jugosas que no las cuento, porque yo no estoy aquí para hacer chismología o chismografía. Estos son los que pretenden gobernar el país, incluso uno de ellos, y seguramente muchos otros lo pensaron. ¿Qué clase de fachada, no hablemos de contenido, qué clase de fachada pueden presentarle al país el día de mañana? Si se llegan a poner de acuerdo con una persona como candidato presidencial, cosa que no es tan difícil porque ahí van a estar todos condicionados por la necesidad de buscar a alguien que tenga alguna chance. Y lo necesitan para poder seguir en el poder, para poder seguir disfrutando o para tener posibles accesos al poder. Entonces ahí puede ser relativamente más asequible, incluso para ellos, que decidan un candidato. Pero luego viene el momento del programa, de las ideas. ¿Qué pueden producir en conjunto los comunistas con Florcita Motúa? O Pamela Giles con Matías Walker. O Renovación Democrática, que creo que es el nombre de una de las sectas del Frente Amplio, con, no sé, con los socialistas. ¿Qué puede hacer el señor presidente del Senado, presidente del Partido Socialista, Elizalde? ¿Qué puede acordar con, no sé, que puedan acordar entre sí, que tenga sentido, que vaya más allá de aquello que es muy fácil de acordar, que son palabras vacías? Porque si alguien propone que tenemos que construir un país donde seamos todos felices, vamos a estar todos de acuerdo, izquierda, derecha, del centro, esa categoría tan especial y misteriosa que llaman los independientes, vamos a estar todos de acuerdo. El problema es, ¿cuáles van a ser los métodos para ser felices? Ahí empiezan las diferencias. Entonces, esta es una coalición que solo sirve para destruir, y lo han hecho bien, porque lo hace bien cualquier tonto. Y yo lo que espero, y lo pongo como tarea para todos ustedes, estimados visitantes de este canal, es que empiecen ya a trabajar usando la razón, que es algo que a la larga funciona. Si ustedes tienen método sistemático para empezar a convencer, al final la razón, la lógica es como un ácido que destruye, que disuelve las tonterías. Pero toma tiempo. Empiecen a convencer a la gente que aquí el tema es eliminar este Congreso. Eliminarlo en las próximas votaciones, me refiero. Ojo, que estoy diciendo eso. El Congreso tonto, mientras exista, o sea reemplazado por otro Congreso tonto, estamos hasta el perno. Ahora, yo me hago cargo de que este Congreso, el tipo de personas que hay,
el resultado es el reflejo del tipo de país que hemos llegado a ser. Este país literalmente yo diría que se descerebró. Tenemos una generación, un par de generaciones de jóvenes que o no se interesan o tienen un interés nacido de folleterías o han sido adoctrinados, ya voy a ir a eso. De ahí no podemos esperar gran cosa. Pero la esperanza es lo último que se pierde, dicen. Hay que tratar de no perderla porque si no, mejor tirarse por la ventana. Pero la tarea es terminar con este parlamento tonto. Ver modo la próxima vez que le toque votar, señora, señor. Si no le ofrecen un candidato que a usted le conste que es una persona razonablemente inteligente y decente, mejor que no vote. Y eso va a ser también un voto. Si el día de mañana, voy a poner un caso extremo, nadie va a votar por nadie, el asunto no puede funcionar. Se desploma. Si siguen ustedes como corderos yendo a hacer fila para votar por Chana o por Juana, los dos iguales, o las dos iguales, estamos sonados. Así es que, bueno, vamos a ver si aprendemos las lecciones, ¿no? Yo no me hago muchas ilusiones, de serles bien franco. Si dijo alguna vez una cosa razonable Hegel, del cual les comentaba ayer, que es un hombre que de repente uno no sabe si nos está diciendo cosas profundas o nos está tomando el pelo, pero alguna vez dijo, la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Y cuando uno mira la conducta de los pueblos, no solo el chileno, sino que todos los demás, los argentinos han dado muchas pruebas de eso, los peruanos, todo el mundo, los norteamericanos, los franceses. Bueno, los pueblos se equivocan una y otra vez. Cuando votan un régimen porque están molestos, porque no hubo crecimiento, por cualquier motivo, eligen a otro más o menos igual de malo. Y luego al próximo ciclo vuelven a elegir a los que votaron la vez anterior. Entonces es un ciclo infinito. Infinito. Piensen que en Argentina está de vicepresidente de la señora Kirchner. ¿Qué más les digo? Y miren aquí las listas de personas que llenan el Congreso, haciendo abstracción de Frente Amplio, que son los recién llegados, ¿no es cierto? Y descontando de esos recién llegados a viejos políticos que estaban más o menos ya dados de baja y que se encontraron manera de reciclarse con el Frente Amplio. Bueno, son los mismos nombres, ahí están. Una y otra vez aparecen. Y si no están en el Congreso, están en el gobierno. Y si no están en el gobierno, en el Congreso, están en una embajada o están en Ginebra, en alguna institución internacional. Ahí están siempre. Ustedes recordarán que en algún momento de este programa, me parece que fue el año pasado, sí, sin duda, antes de, ¿cómo lo llaman? Abro comillas, estallido social. Antes del estallido social, por supuesto, antes de la pandemia. Estuvo muy presente en los titulares, en la noticia, y yo hice muchos programas en que comenté el tema de Venezuela. Y quizás ustedes tengan curiosidad por saber, bueno, ¿qué pasó con Venezuela mientras tanto? La respuesta es no pasó nada, pues sigue todo exactamente igual. Venezuela sigue en la ruina, sigue gobernando Maduro y su camarilla. Y este domingo tranquilamente van a celebrar unas elecciones legislativas para el Congreso venezolano. Elecciones en las que no va a participar la oposición, así que usted comprenderá, como solo participa la gente partidaria de Maduro, que va a tener un resonante éxito. A propósito de eso, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Alamán, dijo que Chile no va a reconocer la legitimidad de ese Congreso, de esa elección, y va a seguir Chile respaldando a Guaidó. Aún si se queda, dice, sin escaño, que por supuesto se va a tener que quedar sin escaño, supongo, salvo que estén eligiendo solo una parte del Congreso y la otra parte, no sé. Pero da lo mismo, porque con o sin escaño, Guaidó se convirtió, y quizás siempre fue, y no por culpa de él necesariamente, sino por las condiciones, en un cero a la izquierda políticamente hablando. Su presencia no cambió nada. Lo han reconocido como presidente a él un montón de países, incluyendo Chile, pero eso es como que reconocer a Superman, reconocer la existencia, no sé, de cualquier cosa. No tiene ni una eficacia práctica. Tan poco peso político tiene Guaidó como opositor que ni siquiera se ha molestado al gobierno de Venezuela en detenerlo con cualquier cargo y hacerlo desaparecer en alguna mazmorra. ¿Para qué?
Ahora, la Unión Europea, a propósito de lo mismo, Alamán estaba en Europa, en una reunión allá, y hizo este anuncio de que Chile no reconoce la legitimidad. Los europeos, la Unión Europea, en cambio, dijo que estas elecciones son demasiado apresuradas. O sea, no han dado tiempo para que lleguen los observadores. No sé qué es lo que iban a observar los observadores, si no va a participar la oposición. ¿Qué es lo que pueden observar específicamente? Pero esa es Europa ahora. Europa es un flan. En ningún asunto, y he estado repasando la historia europea desde 1990 hasta ahora, y en toda clase de situaciones Europa ha sido incapaz de tomar ninguna acción. Incluso cuando en la puerta de su casa, literalmente, en los Balcanes, había una guerra, la guerra de los Balcanes, o sea, fueron varias guerras en realidad, por lo menos dos guerras. Es muy complicado, ya no me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo que murieron por lo menos 100.000 personas. Hubo campos de concentración, hubo ejecuciones en bosque al estilo nazi o al estilo de los rusos cuando mataron a los intelectuales y a los militares polacos en Katyn. Hubo salvajadas inenarrables y los europeos no hicieron nada. O sea, esas típicas declaraciones que hacen los funcionarios internacionales, que son, por así decirlo, una especie de encarnación también del mismo espíritu que reina en Europa, estamos preocupados. Luego piden restraint. De dos palabras que usan mucho, concern y restraint. Y eso es todo. Europa no hizo nada. Tuvo que llegar a Estados Unidos, finalmente, a parar a los serbios. Los Estados Unidos también se demoraron bastante en actuar. El mundo se demoró bastante en actuar mientras estaban produciéndose las brutalidades más grandes. Pero finalmente alguien actuó y fue Estados Unidos, no fue Europa. Europa es incapaz de nada. Se convirtieron en un continente de blandengues, de eunucos. Entonces, ¿qué tiene de raro que digan simplemente es demasiado apresurado? No dijeron es ilegítimo. No dijeron que no reconocían a Maduro. No dijeron que es un régimen despótico y miserable, que ha arruinado a Venezuela, que no es capaz ni siquiera de producir petróleo ahora, sí, increíble. Que están entregando el país a los chinos. Eso es lo que está haciendo ahora Maduro. Le va a vender todos los chinos. Y Europa dijo, demasiado apresurado. Es como un ancianito, Europa, que tuvo tiempos juveniles repletos de pleitos y brutalidad, entonces ahora quedó como... Aparte de que está viejo, está traumado por toda esa historia anterior y no mueven un dedo. Los que mueven un poco más el dedo a veces es Gran Bretaña. Pero el resto de Europa son una calamidad, un flan. Así es que Maduro puede confiar en que entre los europeos que no hacen nada y los chinos que se lo van a comprar todo, no va a haber ningún problema. Eso es lo que está pasando en Venezuela. No hay necesidad de dar más detalles. Antes de entrar al tema de Edward, este escritor y economista, y unas declaraciones que hizo a un medio de comunicación desde Estados Unidos, dos cositas pequeñas, o una quizás. Hay un eclipse, se va a producir un eclipse que se va a ver en la Araucanía. Y diversas autoridades están pidiendo que por favor no vaya la gente para allá, que no vayan a contagiar o a ser contagiados. Si no hay nada que ver, hombre, por Dios. Esto, años atrás, pero muchos años atrás, había un eclipse, se venía un eclipse. No sé si en los años 70, 80, digamos 20, 30 años atrás. Y el tipo que era el hombre ancla de las noticias de Televisión Nacional, no me acuerdo el nombre, un tipo muy fome además, hablando del eclipse que se iba a producir al otro día, dijo que era uno de los fenómenos más extraordinarios del universo. Y yo me pregunté en ese momento, ¿qué tiene de extraordinario? ¿Por qué tiene que ser el hecho más extraordinario del universo, de la galaxia, un eclipse? O sea, que un cuerpo sólido se interpone entre otro cuerpo sólido y la fuente luminosa, el Sol o la estrella de turno, y por un momento produce un área de sombra en alguna parte del planeta.
¿Qué tiene eso de extraordinario? Ocurre cada cierto tiempo. Se puede prever cuándo va a ocurrir, ni siquiera es sorpresivo, ¿no es cierto? Se pueden prever con mucha anticipación. ¿Y qué tiene de extraordinario? Es como decir que apagué la luz en mi casa. Uno de los actos más extraordinarios de mi vida familiar, hoy día apagué la luz. Yo pensé en ese momento, por Dios, qué hombre más tonto, o más bien dicho, el que editó las noticias. Pero después me fui dando cuenta con el paso de los años que hay mucha gente que participa de esa actitud de que hay que correr e ir a ver el eclipse. A ver qué, si no hay nada que ver. Lo único que hay que ver es que no se ve nada porque se apaga la luz. ¿Cuál es la cosa extraordinaria? ¿Qué es lo que van a ganar? ¿Ah? ¿Se sienten más inteligentes, más al día con la ciencia, con la astronomía, porque van a ver un eclipse? Y ahora, porque en tiempo normal, ¿qué le importa a uno que la gente vaya a ver lo que se le dé la gana? Ahora van a ir en masa, no se sabe cuánta gente, a ver un eclipse. Y justamente en la zona donde hay más problemas de contagios con el coronavirus. Por favor. Si usted, perdone, señora, señor, es muy probable que alguna de las 40, 50, 60 mil personas que están viendo este video sea uno que tiene planeado ir a la Araucanía a ver el eclipse. Yo le digo, no se deje arrastrar, señora, señor, por esa tontería, porque es una tontería. Salvo que usted sea un astrónomo y que cree que va a descubrir algo nuevo con este eclipse en particular. Un experto en estudiar el sol y se ve mejor la corona del sol, alguna cosa por el estilo. Pero probablemente usted no es astrónomo, usted es simplemente un chileno común y corriente que quiere sentir que está en la pará, que está en la onda, ir a ver el eclipse. Eso me recuerda a las calcetineras que iban al aeropuerto a recibir a los rockeros. ¿Qué pasa con nuestro país, por Dios? Y la otra cosita chica antes de entrar en el tema con Edward, es anecdótico también, si ustedes quieren. No sé si ustedes han estado viendo la serie The Crown, La Corona, en Netflix. Está en la tercera temporada, me parece. Todavía no ha llegado a la cuarta, que yo sepa. Bueno, especialmente en la tercera temporada, la última. Son muy protagonistas el príncipe Carlos y la princesa Diana y la Camila Parker y todo lo demás. Y en Palacio, en Buckingham, están muy molestos con esta serie, porque dicen ellos que la generación joven que no tiene idea, que no vivía, siquiera no habían nacido para los años 90, y menos para los 80, van a creer que esta serie está reflejando la historia real, y que lo que dicen, lo que hacen Camila, el príncipe y la princesa Lady Di corresponde a la realidad. Obviamente que no corresponde a la realidad, pues, estimado amigo. ¿Cómo podría saber el director, el libretista, lo que conversaban, los gestos, los tonos, en un recinto cerrado, como existen tantas escenas en The Crown donde aparece Carlos y la princesa Diana diciéndose tal o cual cosa, o discutiendo tales y cuales cosas, y están ellos solos? ¿Acaso el guionista o el director se puso en contacto con Dios, que le contó todo lo que había pasado? Es evidente que no, es en gran parte ficción, con algunos hechos reales aquí y allá, por supuesto. El director insistió que ellos habían estudiado mucho esto, que era perfectamente real. ¿De dónde? ¿Cómo puede haber visto o saber lo que se dijo en una conversación adentro de una pieza en Buckingham? No puede saberlo. Y saco a relucir esto a propósito de cómo funciona la gente con respecto al prójimo, con qué facilidad se hacen juicios sobre terceros sin tener ni un 0,1% de conocimiento real de lo que esa persona es, hace, piensa, dice, etc. Con qué facilidad se le membretea sobre la base de una información mínima y luego sobre la base de rumores, sobre la base de malevolencia, sobre la base que a uno no le gusta a esa persona, así que jodámoslo nomás, echemos a correr un rumor o hagamos cuenta que creemos el rumor que hemos recibido y además amplifiquémoslo. Porque uno mismo cae de repente en esta trampa, ¿no? Uno termina de ver un episodio de The Crown
donde aparece el príncipe Carlos pintado como un egoísta de mierda, esa es la verdad, un tipo que solo piensa en su felicidad personal. Y luego aparece la Lady Di como una histérica, sentimentaloide, frágil. Y uno dice, por Dios, qué personaje más antipático, en realidad son un desastre. Y después uno se da cuenta, pero ¿cómo sabe uno que eran así realmente? Que son así, o que era así la Lady Di, que es así el Carlos. ¿Cómo es posible que uno pueda caer, y uno cae, por lo menos aunque sea 2 minutos, en esa postura de calificar, evaluar a los demás por una información mínima y que quizás incluso sea falsa? Así que, ojo, a mí me ha servido este asunto de esta serie y esta observación que hicieron en Buckingham, que me hizo sentido, para ponerme en estado de alerta, porque uno hace muchos juicios sobre los demás, y yo probablemente he hecho muchos también, que son livianos. Y livianos en el sentido no que no tengan algún fundamento, alguna lógica, sino que son incompletos. Las personas son mucho más complejas de lo que uno ve. Y lo que uno ve es más que solo una fracción de lo que esa persona hace. Entonces, ojo con los juicios sobre terceros, estimados amigos. Bueno, les decía que Edward, un escritor, ha escrito 2 o 3 novelas, me parece, un economista, un hombre bastante conocido, ha dicho que no ve razones para ser optimista sobre el futuro de Chile. Bueno, Edward, se puede dar el lujo de no ser optimista porque vive fuera de Chile. Pertenece, Edward, y lo digo en buena, a ese grupito, a esa élite dorada que flota en el exterior, en puestos académicos, institucionales, viven en Nueva York, en Londres, se mueven en esas esferas. De repente se dan una vueltecita por el país a ver cómo está la cosa, incluso como hizo Velasco, a ver si le va bien en política, si no le va bien, vuelven otra vez a esta especie de paraíso académico. Está bien, se lo merecen, se lo ganaron, ni un problema. Pero, claro, nosotros los que nos quedamos acá, porque no tenemos acceso a ese mundo dorado, a esa dimensión que está como en la estratosfera, no podemos darnos el lujo de ser tan poco optimistas. Ya voy a volver a eso. Vamos a ver las razones que da Edward. Dice que la situación política está demasiado mal lograda, que es tal la falta de voluntad para el diálogo que va a ser muy difícil salir adelante. Y por lo tanto dice, vamos a seguir, textual, vamos a seguir en declive. No vamos a salir del declive. Bueno, voy a permitirme, con todo respeto, Edward, por si acaso, casualmente, cosa que dudo muchísimo, está viendo este programa, humilde y sin pretensiones de ninguna clase, voy a permitirme un leve examen. El problema político nuestro, esta situación política que él llama malograda, no es por una falta de voluntad de diálogo, en el sentido de que los actores políticos se pusieron como porfiados, y habiendo una posibilidad de diálogo, o sea, habiendo un terreno común, porque eso es lo que supone el diálogo, un lenguaje común, un terreno al menos hipotéticamente común, una posibilidad al menos teórica de acuerdo. Pero a pesar de eso, de todo eso, estos porfiados no quieren, porque no tienen voluntad de diálogo, o sea, es un tema de voluntad. O tiene usted voluntad o no tiene voluntad de diálogo. No, yo creo que está equivocado, Edward. Esto no es un tema de voluntad de diálogo. Es un tema de que una de las partes tiene voluntad de cambiar este país de arriba abajo. No le interesa el diálogo. ¿Para qué habría de dialogar en primer lugar? ¿Para acordar qué? Con un enemigo derrotado, literalmente. ¿Qué es lo que va a dialogar con el gobierno? ¿Qué va a dialogar con el oficialismo? ¿Qué va a dialogar con Chile Vamos, si tienen la mayoría? Si han logrado despedazar la agenda económica, política, social, etcétera, que tenía este gobierno y por la cual fue elegido, por lo menos por algunos de los que votaron por Piñera. Otros votaron por él por miedo a Alejandro Guille, simplemente. La voluntad de la izquierda existe, pero no va a ser nunca del diálogo, porque su voluntad está encaminada a la revolución.
institucional de este país, porque eso es lo que es, Edward, una revolución. Una revolución no necesita gente cortando cabezas con una guillotina o otros con unas antorchas quemando los castillos. No, eso es Hollywood. Una revolución es cuando usted cambia todas las instituciones o gran parte de ellas y se produce una transferencia de poder. Eso es una revolución. Y eso es lo que estamos viviendo en Chile. Y los que están en esa tienen esa voluntad. Y la voluntad para empujar un proceso como este no tienen el más mínimo contacto con el diálogo. No por una falta de voluntad en abstracto, o sea, por porfía, por malevolencia, sino porque esa voluntad está dirigida a esto otro. No sé si entiende la gran diferencia. Y eso es lo que hace difícil, o por no decir imposible, el diálogo. No hay nada que dialogar, en otras palabras. Si alguien cree que lo mejor para los pensionados es mantener las AFP como están, con algunas reformas, quizás aquí y allá, pero el sistema de cotización, de acumulación individual, esa plata es invertida, se multiplica, como de hecho ha ocurrido. Y luego tenemos otros que quieren echar todo eso abajo y crear un fondo común. ¿Qué diálogo puede haber, díganme ustedes? ¿Cuál sería el terreno común? Díganme, ¿cuál sería el terreno común posible para un diálogo? Los diálogos no son simplemente cuestiones de voluntad personal. Tienen que haber condiciones objetivas. Estoy usando el lenguaje marxista. Condiciones objetivas. O sea, tienen que haber terreno en que, al menos potencialmente, las personas que entraron a esos terrenos se van a encontrar en un punto intermedio, por ejemplo. O en un punto no tan intermedio, pero en algún punto dentro de ese territorio. Pero aquí, la izquierda no le interesa entrar a ese territorio. Está generando su propio territorio. Ahora, ¿significa eso que el país va a seguir en declive? Puede ser. Puede ser. Pero, claro, como uno vive en Chile y no está dando clase en una universidad norteamericana y viviendo en un regio departamento en Nueva York o en Chicago, como uno no está en un cargo en las Naciones Unidas, como uno no se pasea por los pasillos académicos de alguna universidad británica, entonces uno, francamente, no puede darse el lujo de creer que vamos a seguir en declive. No podemos darnos el lujo de mirar esto desde un palco. Tenemos que pensar. Y pensar en una cosa es importante, porque habrán ustedes de saber que el pensamiento afecta la realidad, porque afecta lo que vamos a hacer, las acciones que vamos a tomar, y son por medio de las acciones que las cosas siguen un curso u otro. Así de simple. A lo largo de mis estudios de historia, a lo largo de toda mi vida, he visto casos de países que efectivamente entran por un declive que no tiene salida. Haití, por ejemplo, un país fallido. Irak, otro país fallido. Afganistán, otro país fallido. Ahora Siria, otro país fallido. Venezuela, otro país fallido. Sí. Pero hay otros casos en que, aún en medio de una destrucción mucho mayor de la que pudieron infligirnos a nosotros los camaradas de la primera línea, el estallido social, con daños 1.000.000 de veces más grandes, en todo orden de cosas, salieron adelante, se recuperaron. No está escrita esta historia. No está escrita. No es cuestión de tirar una raya porque los puntos van para abajo, entonces sigamos tirando la raya para abajo. No. Yo quiero creer de que se va a producir en algún momento dado una reacción en todos los planos de lo que está pasando en Chile, política, social, cultural, y muchas de las fuerzas que ahora están se han abalanzado sobre nosotros, sobre yo creo la mayoría del país, la inmensa mayoría del país, van a ser neutralizadas finalmente, van a cambiar de rumbo, se van a disipar, se van a gastar, y va a salir otro país. O no, pero no está determinado fijamente. Una cosa que me contaron recién es lo que está sucediendo con la famosa Defensoría de la Niñez, donde sacaron un video
con un texto, un contenido francamente delirante, en el cual en algún momento incluso se le dice a los niños que salten los torniquetes. Seguramente el autor, el genio creador de eso, estaba recordando los torniquetes del metro. Entonces les recordó eso para que los chicos sigan saltando esos torniquetes reales, o cualquier regla. Saltar los torniquetes, saltarse cualquier regla. Como si no fuera el proceso de educación es precisamente hacer que los chicos internalicen ciertas reglas. Desde lavarse las manos puede estar en el water, hasta respetar al profesor, y así un millón de cosas, no copiar en las clases, cuando hay una prueba. La vida está hecha de reglas. Algunas podrán ser malas, algunas usted las podrá discutir, pero básicamente vivimos en un mundo de reglas. En eso consiste la vida civilizada, reglas. Esta persona, quien sea el necio que ideó este video, bueno, algunos están pidiendo su cabeza que lo eche. Yo creo que eso no va a ocurrir, porque no por nada salió este video. Lo de la Defensoría de la Niñez no es más que un ejemplo de lo que ha pasado en toda la institucionalidad pública de Chile, gracias al alto auspicio de la señora comisionada de los derechos humanos, y de antes también, que infiltró todo el aparato institucional de Chile con sus camaradas. Y tenemos gente, como la persona que dirige, la persona que gestiona esta Defensoría de la Niñez, que no sé en qué defiende la niñez porque ha tenido muy poca participación en cosas reales. Porque tenía que hacer un video de este tipo además. No solo están en la Defensoría de la Niñez estas personas haciendo estos discursos para los niños. Están en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, están en el Ministerio de Educación, están en todas partes, en el Ministerio de la Cultura. En todos lados están estos caballeros y estas damas. Hay otras personas que no están derechamente en la institucionalidad del Estado, sino que van a los colegios a recitar a predicar sus principios. Me contaban que eso ocurrió en el Liceo Manuel de Salas, que llegan una señora a recitar cosas que ustedes no se pueden imaginar a niños de 6, 7, 8 años. Porque se supone que un niño de 6, 7, 8 años ya no es un niño de 6, 7, 8 años, es un agente social. Tiene que participar en las grandes luchas revolucionarias. Tiene que aprender esto de los sexos alternativos. ¿Ah? Nada, no hay ni un problema, niño. Así es que lo de la Defensoría de la Niñez es un detalle. Es un detalle. Y no la van a sacar a esta señora. Y si sacan a esta señora, no cambia nada. Ya se infiltraron en todas partes. Esta gente, desde años, yo diría que ya desde la época de Patricio Aylwin, y luego con mucho más fuerza con doña Michelle Bachelet en su primer gobierno, y luego con mucho más fuerza en su segundo gobierno, esta gente se apoderó de la institucionalidad de Estado. Es su discurso delirante el que predomina en todas partes. Su discurso sobre los sexos, sobre la niñez, sobre las normas, sobre los valores, sobre las reglas, sobre la política, sobre las instituciones, son ellos los que llevan la voz cantante. Y si usted es papá, mamá de chicos que están yendo al colegio todavía, pregúnteles qué es lo que les dice el profesor de historia. ¿Qué es lo que les dice el profesor de castellano? Si es que existe el ramo castellano todavía. Así es que esto es, usando la expresión habitual, la punta del iceberg. Y ahora el libro que les quiero mostrar es este, 1491, un título curioso, ¿no? Tiene que ver, es de Charles Mann, fue un bestseller en su momento. Este libro tiene unos pocos años, 5 años quizás, 4 años. Cuenta cómo estaban las Américas antes que llegara Colón, antes que América se contactara con Europa, con los conquistadores europeos. Cómo funcionaban las culturas, la cultura inca, los aztecas, los mayas ya habían desaparecido, el cuento me parece, y otras culturas de menor peso, digamos, que subsistían en América. Luego hay una serie de culturas más o menos interesantes que existían en Norteamérica, cómo funcionaban. Muy interesante, pero por favor, no se hagan la idea de que, como algunos dicen, la narrativa de que este era el paraíso hasta que llegaron los europeos, hasta que llegaron los españoles, hasta que llegaron los ingleses. No era el paraíso.
esa narrativa de un mundo inocente, creativo, maravilloso. Y llegan los europeos, llega Colón, que ahora se convirtió en una figura cuyo monumento lo echan abajo algunos tontones. Y esa idea de que todo se arruinó por culpa de los europeos es absurda. Fue traumático el contacto. Sí, pero no fue en el sentido que llegaron los demonios a echar abajo el paraíso. No era el paraíso lo que había acá, era un mundo a años luz de distancia por detrás de Europa, en todo orden de cosas. No importa cuánto le quieran a usted contar el cuento de que los incas o los aztecas tenían una super civilización, no es verdad. Tenían una civilización más o menos desarrollada, pero el equivalente a esa civilización habría sido algunas de las civilizaciones que habían en Sumeria hace 3.000 años antes de Cristo. Estaban atrasados unos 4 o 5.000 años con respecto a Europa. Esa es la verdad. Y por traumático que haya sido ese contacto, sin ese contacto, supongamos que nunca se hubiera descubierto América, que se hubieran mantenido por algún motivo misterioso los europeos en sus continentes y nunca hubieran atravesado el Atlántico, estaríamos todavía, supongo, dando salto entre las matas, sin rueda, sin verdadera metalurgia, sin desarrollo científico y tecnológico. Porque además las condiciones físicas, no por un tema de población, las condiciones físicas de América dificultaban las condiciones que hacen posible el desarrollo de altas civilizaciones. Eso lo explica muy bien Jared Diamond en un libro muy bueno que yo he recomendado muchas veces. 1491. Nuevas revelaciones, dice, de las Américas antes de Colón. Sí, era un mundo más desarrollado del que ustedes quizás se imaginan, pero de todas maneras infinitamente subdesarrollado en comparación con Europa. Y en la historia humana, nos guste o no, vae victi, ay de los vencidos. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Este libro entre paréntesis lo encuentran en Amazon, desde luego. Nos vemos mañana con Nicole Rodríguez.